Buenas noches. Para el día de hoy vamos a mirar entonces algunos ejercicios de funciones, conceptos de pendiente, punto de corte, ecuación, gráficas, etcétera. Entonces va a estar interesante esta clase. Les pido por favor que presten bastante atención. Bueno, vamos a mirar el concepto de la ecuación explícita y la ecuación general de la recta. Primero vamos a mirar el concepto de la ecuación explícita de la recta. Es aquella que se expresa de la forma y igual a mx más b. Ya habíamos visto que en esta ecuación está de manera, valga la redundancia, explícito escrito la pendiente que está representada por la letra M y el punto de corte con el eje Y que está representado por la letra B. Un ejemplo de esta ecuación puede ser y igual a 3x más 2, donde 3 va a ser la pendiente que tiene esta recta y corta el eje Y en 2. Quiere decir que el punto de corte va a ser 0,2. Si esta misma ecuación queremos pasarla o escribirla como una ecuación general donde todos los términos están a un solo lado, lo único que nosotros hacemos es pasar la y para este lado de la ecuación. Procuramos que hayan más signos positivos que negativos, aunque también pudiéramos hacerlo pasar el 3x para allá a restar y el 2 a restar. Cualquiera de las dos formas es válido. Aquí lo hice pasando la y para acá a restar, de manera que me queda 3x menos y más 2 igual a 0. Por lo general el orden es este. Primero el término en x, segundo el término en y tercero el término independiente. Bueno, la ecuación general de la recta, entonces, como vimos en el ejemplo anterior, es de la forma ax más by más c igual a 0. Entonces, donde a y b son los coeficientes de x y de y c va a ser el término independiente. Un ejemplo, una ecuación escrita de la forma general es como esta: 8x más 2y menos 6 igual a 0. ¿Cómo hacemos para pasar a ecuación explícita? Pues muy sencillo, lo que tenemos que hacer es despejar la y. En este caso, el 8x lo pasamos al otro lado del igual como menos 8x y el menos 6 lo pasamos como más 6. De manera que nos queda que 2y es igual a menos 8x más 6. Nos queda un 2 que está multiplicando, de manera que ahora lo vamos a pasar a dividir a toda la expresión al otro lado del igual. Entonces me va a quedar que y es igual a menos 4x más 3. Este sería el resultado final de esta ecuación general, ahora escrita de manera explícita, donde claramente vemos que la pendiente es menos 4 y el punto de corte es 3. Bueno, vamos a graficar el ejercicio que se nos propone de la función f de x igual a y este a su vez igual a 2x menos 3. Recordemos entonces que una función es como una máquina que la alimentamos con una x y nos va a entregar como resultado una y. Entonces vamos a mirar qué ocurre si nosotros alimentamos esta máquina con algunos valores. Por ejemplo, si nosotros alimentamos la máquina con un 0, la máquina lo que va a hacer es multiplicar ese valor de entrada por 2 y le va a restar 3. Entonces 2 por 0 es 0, menos 3, entonces va a quedar, cuando el valor de entrada es 0, el valor de salida va a ser menos 3. Eso nos entrega el primer par ordenado, 0, menos 3. ¿Qué ocurre si el valor de entrada es de un 1? Pues la máquina hará el producto 2 por 1, 2. Y a 2 le quita 3, le da menos 1. Aquí tenemos el segundo par ordenado. ¿Qué ocurre si el valor de entrada es un 2? Pues nuestra máquina multiplica 2 por 2, que es 4, y le quita 3, este es 1 positivo. Tenemos el tercer par ordenado, 2,1. También podemos hacer el análisis con valores de entrada negativos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el valor de entrada es menos 1? Entonces podemos decir que 2 por menos 1 es menos 2 y menos 2 y menos 3 es menos 5.
Este sería un cuarto par ordenado menos 1, menos 5. Y podemos seguir averiguando más, pero con 4 sería más que suficiente. Entonces vamos a colocar nuestro primer par ordenado. Cuando la x vale 0, ¿en qué altura, en qué posición vamos a colocar el punto? Entonces nos dice que cuando la x valga 0, la y baja hasta menos 3. Aquí vamos a colocar el primer punto. ¿Qué ocurre cuando la x vale 1? Entonces nos dice que la y baja hasta menos 1. Y aquí estaría nuestro segundo punto, nuestro segundo par ordenado. El tercer par ordenado, cuando la x vale 2. Cuando la x vale 2, ¿hasta dónde sube o baja la y? Aquí nos dice que la y sube hasta 1. Entonces, para cuando la x vale 2, la y va a valer 1. Y ahí colocamos el tercer punto. Cuando nos vamos hacia los negativos, ¿qué ocurre cuando la x vale menos 1? ¿Hasta dónde sube o baja la y? Entonces aquí el par ordenado nos dice que cuando la x vale menos 1, la y baja hasta menos 5. De manera que en esta posición va a estar nuestro último punto o par ordenado. Si ya tenemos los puntos, lo único que necesitaríamos es trazar una recta que una esos puntos. Y esta sería la gráfica correspondiente a la función que nos pidieron, f de x igual a 2x menos 3, realizada con tabla de valores. Ya vamos a mirar en nuevos ejercicios que la tabla de valores de pronto no la necesitamos si hacemos uso de la función explícita con pendiente y punto de corte. Bueno, vamos entonces a mirar el ejemplo que se nos propone, hacer la gráfica de y igual a menos 3x más 2. Si lo vemos, esta es una ecuación explícita donde se nos dan de una vez los datos de la pendiente, la podemos extraer directamente de la ecuación, lo mismo que el punto de corte. Entonces, primero, la pendiente es menos 3. Si nosotros la escribimos como un fraccionario, ya que es un número entero, menos 3, sencillamente la dividimos en 1 para recordar el concepto de la pendiente, que es una altura sobre una base de un triángulo que se nos va a formar en el plano cartesiano. Entonces, ahora podemos iniciar colocando el punto de corte en el eje Y. Entonces nos dice que el punto de corte en el eje Y va a estar en 2 positivo. El eje Y se nos va a cortar en este punto. De manera que nosotros podemos colocar nuestro punto en 2 y ahora vamos entonces a trazar el respectivo triángulo para que ustedes lo puedan observar. Podemos entonces primero bajar 3 unidades en Y, que es la altura. Ese va a ser el dato del numerador en sentido negativo, ya que la pendiente es negativa. Mientras que la base nos vamos a mover en sentido horizontal una unidad hacia los positivos. Ustedes ya saben que si tienen un fraccionario con una cantidad negativa dividida en una positiva, eso nos va a dar negativo. Ahora ya pudiéramos nosotros colocar unos puntos de referencia para poder visualizar ese triángulo que se formó. Y si ya tenemos y podemos visualizar el triángulo que se forma, podemos nosotros sencillamente en los dos puntos trazar la respectiva recta. Cuando ya tenemos nosotros la recta, podemos quitar los elementos que nos sobran para poderla visualizar. Y ahí estaría el dibujo de la recta que tiene por ecuación y igual a menos 3x más 2. Esto lo hacemos de la manera más sencilla colocando
los datos de la ecuación explícita sin necesidad de hacer la respectiva tabla de valores. Bueno, vamos a graficar la ecuación que nos proponen, menos 3x más 2y menos 8 igual a 0. Como vemos, es una ecuación escrita en forma general donde todos los términos de la ecuación están a un solo lado y esa ecuación se iguala a 0. Lo único que hay que hacer para volverla explícita y poderla graficar de manera rápida es despejar la y. Entonces, para hacer ese despeje, sencillamente el menos 3x y el menos 8, que están negativos, pasarían al otro lado positivos. Entonces pasaría como 3x y más 8. Y el 2, que multiplica a la y, pasaría a dividir. Entonces cuando divida nos va a quedar 3 medios y nos va a quedar 8 medios. El 3 medios no es simplificable, lo dejamos así, pero el 8 medios sí se puede simplificar y nos queda 4. De manera entonces que ahora, ya teniendo la ecuación de manera explícita, ya podemos ver claramente la pendiente, que es 3 medios. Recordemos, el numerador es el delta de y, o la altura de ese triángulo imaginario que vamos a pintar, y el 2, que está en el denominador, va a ser la base de ese triángulo imaginario que dibujamos. Por otro lado, también tenemos nuestro punto de corte, que como vemos, el punto de corte en el eje Y está en 4, de manera que las coordenadas son 0,4. Entonces vamos primero, siempre empezamos colocando nuestro punto de corte. A partir de ahí es donde nosotros empezamos a hacer nuestra gráfica o nuestro triángulo. En este caso, nuestro triángulo dice que dibujemos 2 en el sentido horizontal, porque va a ser la base, y 3 hacia arriba en la altura. Ese es nuestro triángulo imaginario sobre el cual vamos a estar trabajando. De manera que allá en ese extremo nosotros podemos colocar nuestro punto y vemos que tiene 2 de base, 3 de altura, o si lo quieren ver por este otro lado, 3 de altura, 2 de base, que estaría en la parte superior. Ya lo único que nos queda entonces sería trazar una recta por esos dos puntos. Cuando ya tenemos la recta, pues nuestro triángulo, que eso es una figura imaginaria, la podemos eliminar aquí de nuestra gráfica para que nos quede la gráfica correspondiente, esa recta correspondiente a la ecuación que nos dieron, menos 3x más 2y menos 8 igual a 0. Bueno, vamos a mirar un ejercicio en que nos preguntan por la ecuación de la recta cuando nos dan la pendiente y el intersecto con el eje Y. Por ejemplo, nos piden cuál es la ecuación de la recta que corta al eje Y en el punto 0,2 y que tiene pendiente igual a 3. Nos piden escribir su ecuación explícita y también la ecuación general. Pues es el caso más sencillo, porque ya nos están entregando los dos valores. Nos están entregando que el valor de la pendiente es de 3 y que el punto de corte del eje Y está en 2. De manera que aquí lo único que tenemos que escribir, que la ecuación explícita es igual, entonces, a Y igual a 3x más 2. Y si queremos convertirla a ecuación general, lo único que tenemos que hacer es traer la Y hacia este lado de la igualdad. Y la ecuación general nos queda que 3x menos Y más 2 es igual a 0. Vamos a mirar otro ejemplo en que nos piden la ecuación cuando nos dan una pendiente y nos dan un punto cualquiera, pero ya no nos van a dar el corte con el eje Y. De manera que entonces la ecuación, vamos a averiguar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1, 2 y que tiene una pendiente de 2. Entonces vamos a mirar cómo trabajamos. Primero, los datos que tenemos. Una pendiente de 2, el punto que va a tener unas coordenadas x sub 1 igual a menos 1 y y sub 1 igual a 2.
Esos son los datos que nos están entregando. Recordemos entonces que el concepto de la pendiente es igual a una diferencia en la altura en los datos de la y una diferencia dividido en una diferencia de los datos de la horizontal de la x. De manera que nosotros podemos dejar los dos primeros valores como variables, y menos y1 y en el denominador x menos x1. Ahora, este denominador, esta expresión x menos x1 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar a la m, de manera que la pendiente queda multiplicada por x menos x1 y al otro lado del igual nos va a quedar y menos y1. Solo nos resta pasar este y1 que está restando, pasarlo a sumar. De manera que ahora nos queda despejada la variable y igual a la pendiente que multiplica a x como variable menos el valor conocido de la x en el punto 1 y a todo eso le sumamos el valor de la y conocida en el punto 1. Colocando los valores de los datos que conocemos nos queda que y es igual a 2, que es la pendiente, y multiplica a x menos. El valor de x1 es menos 1, entonces respetando los signos nos queda menos 1. Y le sumamos el valor de y1, que en este caso es 2 positivo. Así las cosas, menos por menos nos da más, de manera que vamos a tener que y es igual a 2, que multiplica al binomio x más 1, y a eso le vamos a sumar 2. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, vamos a obtener que y es igual a 2x, 2 por 1 es 2, y al final vamos a sumar un 2. Ya podemos tener entonces que la ecuación explícita es igual a 2x más 4. Y de aquí podemos fácilmente sacar la ecuación general pasando la y al otro lado del igual a restar, de manera que nos queda la ecuación general como 2x menos y más 4 igual a 0. Esta sería la forma de encontrar las ecuaciones cuando nos dan una pendiente y un punto cualquiera. Vamos a mirar cómo hacemos ahora cuando nos piden averiguar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos cualquiera del plano cartesiano. Por ejemplo, nos piden encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 4,3 y 2,-5. Los datos que tenemos entonces son, para el punto 1 tenemos sus coordenadas x1, y1. La x1 es menos 4 y la y1 es 3. Y en el punto 2 tenemos las coordenadas x2, y2, que corresponden para la x2 el número 2 y para la y2 el menos 5. Recordemos entonces que el concepto de la pendiente es una altura dividido en una base de un triángulo que se forma con la pendiente de la recta. Esta diferencia en la altura se halla haciendo la diferencia del punto final menos el inicial. De manera que en el numerador nos queda que a y2 le quito y1, mientras que en el denominador a x2 le resto o le quito x1. Y pasando ya los valores que nosotros tenemos, podemos escribir que la pendiente es igual a menos 5 y menos 3 dividido en 2 menos el valor de la x1 que es menos 4. Entonces, respetando los signos, nos va a quedar en el numerador un menos 8 y aquí nos va a quedar menos por menos, nos va a dar más y 2 más 4 va a ser 6. Simplificando nos queda menos 4/3 la pendiente para esta recta. Ya conocemos la pendiente, de manera que podemos utilizar cualquiera de los dos puntos y aplicamos el concepto que vimos en la diapositiva anterior, en el que podemos con una pendiente y un punto hallar la ecuación.
Entonces recordemos la ecuación general. Decíamos que y era igual a m, que multiplica a x menos x1, y a todo esto le sumamos y1. Esta la explicamos en la diapositiva anterior. Solo nos queda colocar los respectivos valores. Ya hallamos la pendiente, que la pendiente era menos 4/3. Entonces la escribimos acá. La x la escribimos como variable. Entonces la dejamos x. Y colocamos el valor conocido en x sub 1, que vemos que x sub 1 vale menos 4. Lo escribimos acá, volviendo nuevamente a respetar los signos. Uno es la resta, el signo como parte de la fórmula, y el otro es el signo como parte del valor del número. Y a esto le sumamos el valor y1. Como es positivo, sumamos un 3. Y haciendo las respectivas operaciones, vemos que menos por menos da más. Entonces nos va a quedar que este menos 4/3 por x nos queda menos 4/3 de x. Aquí dijimos que nos daba más 4, y cuando multiplicamos más por menos nos va a quedar menos. 4 por 4 nos va a dar 16/3. Y le sumamos el 3. Aquí necesitamos hacer para esta operación una homogenización, de manera que este 3 lo podemos escribir también como 9/3, que es un equivalente, para poder sumar dos fraccionarios homogéneos, hacer la operación. Y cuando decimos que a menos 16 le sumo 9, me queda menos 7. Entonces el resultado para este fraccionario va a ser menos 7/3. Y esta ya sería la ecuación explícita para esa recta. Ahora, ¿qué pasa con la ecuación general? Pues es muy sencillo, porque si tenemos un 3 que divide a todos los términos a este lado del igual, sencillamente lo pasamos a multiplicar. Entonces pasamos el 3 a multiplicar y me queda 3y. Y aquí me quedan los numeradores, entonces igual a menos 4x y menos 7. Ahora aquí vamos a hacer lo contrario. Como aquí tenemos más signos negativos, lo que vamos a hacer es que los vamos a llevar para este lado. Entonces el menos 4 pasa como 4x, 3y no cambia de signo porque continúa en su sitio, y el 7, que también lo cambiamos de lugar, pasa como más 7. Entonces la ecuación general de la recta va a quedar 4x más 3y más 7 igual a 0. Vamos a mirar otro concepto, que es que cuando nos dan dos puntos, nosotros podemos calcular la distancia entre esos dos puntos en el plano cartesiano, y también podemos calcular el punto medio que queda entre esos dos puntos. Vamos entonces a mirar con el mismo ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, la distancia del segmento de recta que pasa por menos 4, 3 y por 2, menos 5. Son los mismos valores con los que vamos a trabajar para ahorrarnos algunas operaciones. Vamos entonces a mirar que los datos que tenemos son que x1 es menos 4, y1 es 3, x2 es igual a 2 y y2 es igual a menos 5. Por Pitágoras podemos calcular la distancia, debido a que como se forma un triángulo rectángulo, pues la distancia entre los dos puntos va a ser la hipotenusa, y ya sabemos que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus dos catetos elevados al cuadrado. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica al final para que puedan apreciar ese concepto. Entonces, colocando los respectivos datos, ya sabemos que el delta de x es el dato final menos el inicial. Entonces, la x final, que es 2, le resto el inicial, que es menos 4. Entonces, menos y menos me va a dar más. Lo mismo hacemos con la y. El dato final, que es menos 5, le resto el inicial, que es 3. Entonces me queda menos 5 y menos 3, todo elevado al cuadrado. De manera que aquí voy a obtener, dijimos que menos por menos me va a dar más, voy a tener un 6 elevado al cuadrado.
aquí voy a obtener un menos 8 elevado al cuadrado, igual me va a dar positivo. Ya sabemos que las distancias se toman, son los valores positivos. Vamos a obtener entonces que esto va a ser la raíz de 36 más 64, o sea, la raíz de 100. Y cuando sacamos la raíz de 100 es igual a 10, de manera que la distancia entre esos dos puntos en el plano cartesiano son 10 unidades, cualquiera que sean. Vamos a mirar el concepto del punto medio. Cuando nosotros miramos acá los delta de x o delta de y, la diferencia entre la altura o la diferencia en la distancia horizontal se hace mediante una resta. Pero cuando queremos calcular el punto medio se hace es una suma. Entonces aquí sumamos x2 más x1 y le calculamos la mitad. Lo mismo hacemos con la y. Sumamos y2 más y1 y le sacamos la mitad y así hacemos el cálculo del punto medio. En este caso entonces tenemos que la x2 vale 2, le sumamos un menos 4 del x1 y todo lo vamos a dividir en 2. Lo mismo con la y, el y2 vale menos 5, el y1 vale 3, entonces menos 5 más 3 y lo dividimos en 2. Haciendo las operaciones, a 2 le quito 4, me queda menos 2. Y a menos 5 le sumo 3, también me queda menos 2. Dividido en 2 en ambos casos, me queda que el punto medio está en menos 1, menos 1. Vamos a mirar la gráfica que nos permite entender este concepto. Aquí están los dos puntos. El punto inicial, menos 4, 3. El punto final, 2, menos 5. Y podemos observar que este segmento entre este punto inicial y este final tiene una distancia que está dada por la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se nos dibuja acá. Cuando nosotros vemos este triángulo rectángulo, podemos decir que este triángulo tiene una base de 6 unidades. Las pudiéramos contar sencillamente contando los cuadritos en el plano cartesiano. Pero nosotros acá hicimos el cálculo y nosotros hallamos ese valor de 6 en la base. Entonces, ahora solo nos queda mirar la altura y lo mismo. En el plano cartesiano podemos evidenciar que tenemos 8 unidades en la altura. De esta manera podemos calcular la distancia de la hipotenusa como la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso nos dio 10. Esta distancia va a medir 10 unidades. Y entre este punto y este, ¿cuál es la mitad? Pues muy sencillo. La mitad de esta distancia, que como es 6, la mitad es 3. Subo y me debo encontrar con la mitad de esta altura, que es de 8, entonces la mitad debe ser de 4. Y cuando vengo y miro, el punto medio me queda en menos 1, menos 1. Este sería entonces los conceptos que tenemos acá, pero ya no trabajado solo en la parte matemática, algebraica, sino desde el concepto gráfico para poderlo entender mucho mejor. A veces cuando sacamos el tiempo para hacer los gráficos nos ayuda muchísimo porque tenemos un apoyo visual para poder entender el ejercicio. Bueno, vamos a mirar la ecuación de una recta perpendicular. Entonces, nos piden la ecuación de la recta perpendicular a ese segmento con el cual venimos nosotros trabajando, que pasa por los puntos menos 4, 3 y por 2, menos 5. Y que a su vez pasa por el punto medio. Entonces es una perpendicular que va a pasar por menos 1, menos 1. Primero que todo necesitamos revisar los datos que tenemos. Y esto los tomamos prestados de lo que ya hemos desarrollado atrás. Ya nosotros averiguamos que ese segmento de recta entre menos 4, 3 y el punto 2, menos 5 tiene una pendiente de menos 4 tercios. Ya lo averiguamos en una diapositiva anterior. Lo mismo que averiguamos que el punto medio era
menos 1, menos 1. Entonces esto se nos convierte en un ejercicio en donde nos estarían dando ya parte de los datos, una pendiente y un punto, teniendo cuidado de que acá no nos están pidiendo esta pendiente, nos están pidiendo la pendiente de la perpendicular. Y ahí hay que tener cuidado, porque tenemos que recordar que la pendiente de la perpendicular, según el concepto, es la inversa negativa. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba como numerador lo ponemos ahora de denominador y lo que era denominador lo ponemos ahora de numerador. Y sencillamente cambiamos de signo. Si es negativo pasa a ser positivo, si era positivo va a pasar a ser negativo. Así sencillo. Entonces la pendiente de la perpendicular va a ser la inversa negativa de la pendiente de la recta de referencia. En este caso entonces la pendiente nos va a quedar con la que vamos a trabajar, la de la perpendicular es 3/4 y pasa por el punto medio, pasa por el punto menos 1, menos 1. Estos van a ser los dos datos de trabajo y nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos que para hallar la ecuación escribimos y igual a la pendiente que multiplica a la diferencia de x como variable menos el punto conocido y a todo eso le vamos a sumar el y1. Coloquemos entonces los datos. Podemos escribir entonces que la y es igual a 3/4 que multiplica a x menos el punto x sub 1, que es menos 1, respetando los signos y teniendo cuidado en eso. Y sumamos el punto y1. Entonces en este caso estamos sumando un entero negativo. Respetando los respectivos signos, tenemos entonces que dentro del paréntesis me queda menos por menos, me queda un más. Y por fuera del paréntesis me queda más por menos, me queda menos. Si nosotros trabajamos bien los signos, no vamos a tener ningún problema. Ahora, vamos a aplicar la propiedad distributiva y multiplicamos este numerito, este coeficiente, por los dos términos del binomio. Entonces nos queda 3/4 por x, me queda 3/4 de x. 3/4 por 1 me queda 3/4 y le resto un 1. Ahora aquí tenemos que homogenizar para que estos dos números, que son términos semejantes, los podamos sumar de manera más fácil. Entonces el 1 lo podemos escribir más fácilmente como 4/4 y así yo ya puedo hacer una diferencia, una resta de fraccionarios homogéneos, y cuando a 3 le quito 4 me queda menos 1, de manera que ya me queda que la ecuación explícita va a quedar como y igual a 3/4 de x menos un cuarto. Es así de fácil. Ahora, la ecuación general de la recta es muy sencillo. Este 4 que está dividiendo a estos dos términos lo puedo pasar a multiplicar al otro lado del igual. Me va a quedar 4y. Entonces me queda que 4y es igual a los numeradores 3x menos 1. Pero ¿qué ocurre si yo este 4y me lo traigo para este lado? Ya puedo decir entonces que me queda 3x menos 4y que lo traje y el menos 1. Todo eso es igual a 0. Esto los invito a que lo hagan si quieren más detalladamente, ustedes en su cuaderno, los respectivos pasos que se hicieron. Aquí yo ya trato de resumir porque ya son cuestiones de despejes de álgebra de grado octavo para no entrar a explicar tanto. Bueno, solo resta agradecerles. Traté de cubrir todos los casos posibles que se nos presentan en el concepto de las ecuaciones de las rectas, tanto explícitas como implícitas, cuando nos dan unos determinados datos, cuando nos dan otro, manejamos los conceptos de las gráficas. Traté de cubrir todo el espectro de ejercicios probables que nos pueden resultar. Entonces agradezco
su participación y los invito a ver el próximo video que estará pendiente. Una feliz noche para todos.